Capítulo 2. Encarcelamiento y primeros juicios. Prisión de Jesús. No creía Judas que su traición tendría el resultado que tuvo. El dinero solo preocupaba su espíritu y desde mucho tiempo antes se había puesto en relación con algunos fariseos y algunos saduceos astutos que le excitaban a la traición halagándole. Estaba cansado de la vida errante y penosa de los apóstoles. En los últimos meses no había cesado de robar las limosnas de que era depositario, y su avaricia, excitada por la libertad de Magdalena, cuando derramó los perfumes sobre Jesús, lo llevó al último de sus crímenes. Había esperado siempre un reino temporal de Jesús y en él un empleo brillante y lucrativo. Se acercaba más y más cada día a sus agentes, que le acariciaban y le decían de un modo positivo que en todo caso pronto acabarían con Jesús. Se cebó cada vez más en estos pensamientos criminales y en los últimos días había multiplicado sus viajes para decidir a los príncipes de los sacerdotes a obrar. Estos no querían todavía comenzar y lo trataron con desprecio. Decían que faltaba poco tiempo antes de la fiesta y que esto causaría desorden y tumulto. El Sanedrín solo prestó alguna atención a las proposiciones de Judas. Después de la recepción sacrílega del sacramento, Satanás se apoderó de él y salió a concluir su crimen. Buscó primero a los negociadores que le habían lisonjeado hasta entonces y que le acogieron con fingida amistad. Vinieron después otros, entre los cuales estaban Caifás y Anás. Este último le habló en tono altanero y burlesco. Andaban irresolutos y no estaban seguros del éxito, porque no se fiaban de Judas. Cada uno presentaba una opinión diferente, y antes de todo preguntaron a Judas: ¿podremos tomarlo? ¿No tiene hombres armados con él? Y el traidor respondió: no, está solo con sus 11 discípulos. Él está abatido, y los 11 hombres cobardes. Les dijo que era menester tomar a Jesús ahora o nunca, que otra vez no podría entregarlo, que no volvería más a su lado, que hacía algunos días que los otros discípulos de Jesús comenzaban a sospechar de él. Les dijo también que si ahora no tomaban a Jesús, se escaparía y volvería con un ejército de sus partidarios para ser proclamado rey. Estas amenazas de Judas produjeron su efecto, fueron de su modo de pensar y recibió el precio de su traición, las 30 monedas. Judas, resentido del desprecio que le mostraban, se dejó llevar por su orgullo hasta devolverles el dinero, hasta que lo ofrecieran en el templo, a fin de parecer a sus ojos como un hombre justo y desinteresado. Pero no quisieron, porque era el precio de la sangre que no podía ofrecerse en el templo. Judas vio cuánto le despreciaban y concibió un profundo resentimiento. No esperaba recoger los frutos amargos de su traición antes de acabarla, pero se había entremetido tanto con esos hombres que estaba entregando a sus manos y no podía librarse de ellos. Observábanle de cerca y le dejaban salir hasta que explicó la marcha que habían de seguir para tomar a Jesús. Cuando todo estuvo preparado y reunido y el suficiente número de soldados, Judas corrió al cenáculo acompañado de un servidor de los fariseos para avisarles si estaba allí todavía. Judas volvió diciendo que Jesús no estaba en el cenáculo, pero que debía estar ciertamente en el monte de los olivos, en el sitio donde tenía costumbre de orar. Pidió que enviaran con él una pequeña partida de soldados, por medio de que los discípulos que estaban alertas no se alarmasen y excitasen una sedición. El traidor les dijo también que tuviesen cuidado de no dejarlo escapar, porque con medios misteriosos se había desaparecido muchas veces en el monte, volviéndose invisible
a los que les acompañaban. Les aconsejó que lo atasen con una cadena y que no usaran ciertos medios mágicos para impedir que la rompiera. Los judíos recibieron estos avisos con desprecio y le dijeron: «Si lo llegamos a tomar, no se escapará». Judas tomó sus medidas con las que debían acompañar y besar y saludar a Jesús como amigo y discípulo. Entonces los soldados se presentarían y tomarían a Jesús. Desde que creyeran que se hallaba allí por casualidad, y cuando ellos se presentaran, él huiría como los otros discípulos, y no volverían a oír hablar de él. Pensaba también que habría algún tumulto, que los apóstoles se defenderían, y que Jesús desaparecería como hacía con frecuencia. Este pensamiento le venía cuando sentía mortificado por el desprecio de los enemigos de Jesús, pero no se arrepentía, porque se había entregado enteramente a Satanás. Los soldados tenían orden de vigilar a Judas y de no dejarlo hasta que tomara a Jesús, porque había recibido su recompensa y temían que escapase con el dinero. La tropa escogida para acompañar a Judas se componía de 20 soldados de la guardia del templo y de los que estaban a las órdenes de Anás y de Caifás. Judas marchó con los 20 soldados, pero fue seguido a cierta distancia de 4 alguaciles de la última clase que llevaban cordeles y cadenas. Detrás de estos venían 6 agentes con los cuales había tratado Judas desde el principio. Eran un sacerdote, confidente de Anás, un afiliado de Caifás, 2 fariseos y 2 saduceos, que eran también herodianos. Estos hombres eran aduladores de Anás y de Caifás, le servían de espías y Jesús no tenía mayores enemigos. Los soldados estuvieron acordes con Judas hasta llegar al sitio donde el camino separa el jardín de los olivos de Getsemaní. Al llegar allí, no quisieron dejarlo ir solo delante y lo trataron dura e insolentemente. Hallándose Jesús con los 3 apóstoles en el camino entre Getsemaní y el jardín de los olivos, Judas y su gente aparecieron a 20 pasos de allí, a la entrada del camino. Hubo una disputa entre ellos, porque Judas quería que los soldados se separasen para acercarse a Jesús como un amigo, a fin de no aparecer en inteligencia con ellos. Pero ellos, parándolo, le dijeron: «No, camarada, no te acercarás hasta que tengamos al Galileo». Jesús se acercó a la tropa y dijo en voz alta e inteligible: «¿A quién buscáis?». Los jefes de los soldados respondieron: «A Jesús Nazareno». «Yo soy», replicó Jesús. Apenas había pronunciado estas palabras cuando cayeron en el suelo, como atacados por apoplejía. Judas, que estaba todavía al lado de ellos, se sorprendió y, queriendo acercarse a Jesús, el Señor le tendió la mano y le dijo: «Amigo mío, ¿qué has venido a hacer aquí?». Y Judas, balbuceando, habló de un negocio que le habían encargado. Jesús le respondió en pocas palabras cuya sustancia es esta: «Más te valdría no haber nacido». Mientras tanto, los soldados se levantaron y se acercaron al Señor, esperando la señal del traidor, el beso que debía dar a Jesús. Pedro y los otros discípulos rodearon a Judas y le llamaron ladrón y traidor. Quiso persuadirlos con mentiras, pero no pudo, porque los soldados lo defendían contra los apóstoles y por eso mismo atestiguaban contra él. Jesús dijo por segunda vez: «¿A quién buscáis?». Ellos respondieron también: «A Jesús Nazareno». «Yo soy, ya os lo he dicho, soy yo a quien buscáis, dejad a estos». A estas palabras, los soldados cayeron una segunda vez con contorsiones semejantes a las de la epilepsia. Jesús dijo a los soldados: «Levantaos». Se levantaron en efecto, llenos de terror, pero como los soldados estrechaban a Judas, los soldados le libraron de sus manos y le mandaron con amenazas que les diera la señal convenida, pues tenían orden de tomar a aquel
a quien él besara. Entonces Judas vino a Jesús y le dio un beso con estas palabras: Maestro, yo os saludo. Jesús le dijo: Judas, ¿tú vendes al Hijo del Hombre con un beso? Entonces los soldados rodearon a Jesús y a los alguaciles que se habían acercado y le echaron mano. Judas quiso huir, pero los apóstoles lo detuvieron. Se echaron sobre los soldados gritando: Maestro, ¿debemos herirlos con la espada? Pedro, más ardientemente que los otros, tomó la suya, pegó a Malco, criado del sumo sacerdote, que quería rechazar a los apóstoles, y le hirió la oreja. Este cayó en el suelo, y el tumulto llegó entonces a su colmo. Los alguaciles habían tomado a Jesús para atarlo. Los soldados le rodeaban un poco más de lejos, y entre ellos Pedro, que había herido a Malco. Otros soldados estaban ocupados en rechazar a los discípulos que se acercaban o en perseguir a los que huían. 4 discípulos se veían a lo lejos. Los soldados no se habían aún serenado del terror de su caída y no se atrevían a alejarse por no disminuir la tropa que rodeaba a Jesús. Tal era el estado de cosas cuando Pedro pegó a Malco, mas Jesús le dijo enseguida: Pedro, mete tu espada en la vaina, pues el que a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Crees tú que yo no puedo pedir a mi Padre que me envíe más de 12 legiones de ángeles? ¿No debo yo apurar el cáliz que mi Padre me ha dado de beber? ¿Cómo se cumpliría la Escritura si estas cosas no sucedieran? Y añadió: dejadme curar a este hombre. Se acercó a Malco, tocó su oreja, oró y lo curó. Los soldados que estaban a su alrededor, con algunos alguaciles y 6 fariseos, le insultaron diciendo: es un enviado del diablo. La oreja parecía cortada por sus encantos, y por eso sus mismos encantos le han curado. Entonces Jesús les dijo: habéis venido a tomarme como un asesino, con armas y con palos. He enseñado todos los días en el templo, y no me habéis prendido, pero vuestra hora, la hora del poder de las tinieblas, ha llegado. Mandaron que lo atasen y que lo insultaban diciéndole: tú no has podido vencernos con tus encantos. Jesús les dio una respuesta de la que no me acuerdo bien, y los discípulos huyeron en todas direcciones. Los 4 alguaciles y los 6 fariseos no cayeron cuando los soldados, y por consecuencia no se habían levantado. Así me fue revelado, porque estaban de todo entregados a Satanás. Lo mismo que Judas, que tampoco se cayó, aunque estaba al lado de los soldados. Todos los que se cayeron y se levantaron, se convirtieron después, y fueron cristianos. Estos soldados habían puesto las manos sobre él. Malco se convirtió después de su cura, y en las horas siguientes sirvió de mensajero a María y a los otros amigos del Salvador.